Y después la otra mía va a ser el 25 a las 10:50. Ayer habíamos quedado en el síndrome de Lee o de Lieg. Es una encefalomiopatía subaguda necrotizante, un nombre difícil de pronunciar. Pueden ser mutaciones mitocondriales y nucleares. Ya, y puede afectar cualquiera de los complejos ya de la cadena de transporte de electrones. Incluso hay una que afecta a la piridrogenasa y sería ligado al cromosoma X. Dice que el síndrome se establece los 3 meses a los 2 años, pérdida del control de la cabeza, lesiones laterales o bilaterales en el sistema nervioso central. Ya, se produce desmielinización, proliferación de astrocitos en zonas dañadas, necrosis y ya. La causa, por supuesto, más común es la falla de la fosforación oxidativa misma, de la producción de ATP. Ahí se ven varias lesiones necróticas. Es como si no llegara sangre, pero resulta que sangre llega, hay irrigación, hay oxígeno, pero resulta que el oxígeno no es ocupado ya para producir agua metabólica y la cadena de transporte de electrones funciona de forma deficiente. Por eso se producen estas lesiones. Aquí aparece una tinción que da un color café en los casos normales y en caso anormal no funciona la citocromoxidasa, que es la última de los complejos, el complejo 4, donde se junta los iones hidrógeno con el oxígeno más los electrones. Esa es una junta un tanto difícil, porque tienen que llegar los electrones por un camino, los protones por otro camino y el oxígeno por un tercer camino. Y tienen que juntarse los tres para producir la molécula de agua. Si llegan los hidrógenos solamente positivos, con el oxígeno no se van a juntar. Se necesitan que lleguen también los electrones para que se produzca la reacción entre los tres y se forme el agua. Y de esa forma funcione la cadena. Los protones que van entrando tomen el oxígeno y se complemente los 8 electrones que tienen que estar alrededor del oxígeno con los electrones que vienen de A1, por la citocromoxidasa. Ya el citocromo va trayendo los electrones de A1, de tal manera que la reacción sea controlada. Porque si llegan de A2 o si llegan de A4, la reacción va a ser más sana desde el punto de vista de la formación de los radicales libres, pero resulta que se va a disipar demasiado calor, demasiada energía, ya, y esa energía no se puede atrapar. Ese es el problema. Una cosa buena por otra, y lo bueno a veces trae lo malo. Ya, se transmite por herencia ligada al sexo, transmisión autosómica recesiva también, cuando ambos padres portan el gen, ambos son heterocigotos, tiene que salir uno de ellos homocigoto por transmisión materna. ¿Ya? Y dejamos las enfermedades de transporte de electrones y vamos a hablar un poco de la estructura y la ubicación de los elementos que forman la cadena. ¿Ya? Tenemos que el flujo de electrones, como ya hemos dicho varias veces, va de electropositivo a electronegativo. El complejo 1 más electropositivo, el complejo 4 más electronegativo. De esa manera se produce el flujo de los electrones.
son todas reacciones acopladas. Como vieron ustedes, esa caída de energía que se producía, la escalerita, hace que las reacciones de arriba son más exergónicas y las de abajo endergónicas. Y ya deben de saber por qué se transfieren un electrón a la vez. Se trata de evitar la formación de radicales libres, ya, sobre todo, pero con número impar de electrones, ya, lo cual no se puede evitar 100%. Los procesos, todas las transferencias de electrones y las de los protones son termodinámicamente factibles, ya, disipan energía. Y hay que evitar el contacto con el agua, sobre todo los electrones que están circulando por dentro de la membrana, ya, o el flujo de electrones superfluos. Ya acuérdense que en el complejo 3, donde está la coenzima Q, se recicla un electrón de tal manera que dejar que los electrones vayan de a uno por el citocromo C. Cada complejo ajusta su composición o tiene un tuning, ya se sintoniza con sus metales en cuanto a la accesibilidad del solvente, potencial electrostático que tienen unos y otros, ¿ya? Y las distancias que tienen que viajar los electrones en una proteína y su relevo. Eso vamos a echar un vistazo a esos procesos. Aquí tenemos el citoplasma, la membrana externa, la membrana interna, la matriz mitocondrial, complejo 1, el 3 y el 4. Y el 2 que está acá, al lado interno. Ya el 1, el 3 y el 4 pasan protones al espacio intermembrana. Ahora, ¿cómo se pasan protones? Bueno, hay una serie de proteínas que tienen una estructura alfa hélice. Las alfa hélices tienen unos residuos ecuatoriales, ya que tienen distinto pK. Es un pK más básico en este lado, al lado de la matriz mitocondrial, y pK más ácido al lado del espacio intermembrana. Entonces, de esa manera los protones van saltando dentro de estas alfa hélices de los distintos pK. A pesar de que sean grupos carboxilos o grupos aminos que tienen los protones, cambia su ambiente proteico y eso le da un distinto pK. Y ese pK es que hace que los protones salten y vayan pasando en esta dirección y se vayan juntando en el espacio intermembrana. Y como saben ustedes, aquí llega el NAD y en este llega el FAD reducido. Y tenemos la coenzima Q que va pasando del 1 al 3 y del 2 al 3. Y después del 3 al 4, el citocromo C va haciendo sus viajes por sobre la cardiolipina. Así que ahí tenemos en esta línea entrecortada, que está en la parte inferior, con la flecha, va el flujo de los electrones que van siempre por dentro y los protones que van pasando a través de los distintos complejos. ¿Alguna pregunta? No. Ya, No, seguimos. pero ninguna pregunta. A ver. No, ninguna. Ya. Seguimos entonces. Ahora aquí tenemos el complejo 1. El complejo 1, ahí tenemos la matriz mitocondrial, la membrana interna y el complejo 1 que atraviesa, bien resumido el complejo 1. Llega la coenzima reducida, pasa sus protones y electrones a la flavina mononucleótido. La flavina mononucleótido entrega, aquí aparece solamente el electrón, pero también debe tomarle un protón y tirarlo para afuera. ¿Ya? Este electrón y uno de los protones probablemente, acá también está la repetición de lo mismo, pasa a la coenzima Q. La coenzima Q sí que puede aceptar 2 protones y 2 electrones. Y como ven ustedes, aquí el fierro se oxida y se reduce. Ese fierro no está solo, está formando ciertos complejos ferrosulfurados. Y estos complejos ferrosulfurados tienen distintos potenciales redox. Ahí tenemos el complejo 2. Ahora estamos, acá está el lado interior, acá está el exterior. Hay que tratar de ubicarse. Y aquí está el FAD,
del complejo 2 y la reacción de la cadena de transporte de electrones de succinato a fumarato, ya que utiliza FAD. El FAD queda con 2 protones, pasa parte de sus electrones a la proteína ferrosulfurada y tampoco está aquí como pasa el protón, pero también debe cargar con algunos protones a la coenzima Q, que también recibe electrones del complejo 3. Así que vamos viendo que el camioncito que lleva los protones y electrones, que es la coenzima Q, se va cargando ya con partes del 3 o del 2, o también puede cargarse solo con 3 o solo con 2. En realidad navega ya entre el navega desde el 1 y el 2 y va hacia el 3. Desde el 1 y el 2 va navegando y llega al 3. Se puede cargar con el 1, se puede cargar con el 2 o puede llevar partes del 1 y del 2 para el 3. ¿Qué pasa en el 3? Bueno, llega con los electrones y los electrones nuevamente son transferidos en un proceso de oxidorreducción a una proteína ferrosulfurada y también son pasados del complejo 3 al citocromo C1. Ya, por supuesto que todo esto no es tan fácil como está aquí descrito, sino que hay distintas proteínas que le dan ambiente distinto a los fierros. El mismo fierro que va a ser, los fierros están unidos en estos complejos y por supuesto algunos son más electropositivos y otros son más electronegativos, dependiendo del ambiente en que se encuentran. Después tenemos el complejo 3. Llegó por este lado la coenzima Q cargada, entregó sus protones y quedó vacía a citocromo B, después a proteína ferrosulfurada y finalmente aquí no aparece, pero lo que hace la coenzima Q, el flip-flop y la recirculación de uno de sus electrones. No aparece esto acá. Pero nos quedamos con este electrón que va aquí y carga de a uno al citocromo C. Ya, y el citocromo C, como ven ustedes, hace 4x4, hace 4 viajes sobre la cardiolipina para llevar los electrones de 1 al complejo 4. El complejo 4 tiene fierro y cobre, ya fierro y cobre que cambian de estado de oxidación entregando los electrones de A1 al oxígeno para formar agua. Si junto yo protones, 4 protones con el oxígeno y hago 2 moléculas de agua, no va a reaccionar. Tengo que hacer llegar los electrones de A1, ya que en los 4 viajes para que se forme la molécula de agua. Y ahí estoy atrapando los protones, estos protones que entraron al interior de la mitocondria y que pasaron por la ATP sintasa. Y de esa manera voy bajando la concentración de iones de hidrógeno al interior, mientras que la mantengo alta al exterior en el espacio intermembrana. Ahora resulta que el complejo 3, cuando hay problemas en algunas de estas proteínas o los debido a las mutaciones, los potenciales de óxido reducción que tienen algunos de estos fierros y cobres no son los adecuados, bueno, se producen tacos. Y esos tacos son los donde sobran los electrones y se dan origen a los radicales libres. Y no llegan los suficientes electrones acá para juntar el hidrógeno con el oxígeno y se produce una acumulación de protones al interior de la membrana mitocondrial y cesa la producción o disminuye la producción de ATP. Así que esa es la forma como el sistema funciona. Aquí ven ustedes los complejos 1 y 2, ¿ya? Flavinas y proteínas hierro o hemosulfuradas. Ven ustedes que hay distintos grupos prostéticos, ¿ya? ¿Qué significa que sean distintos asociados a las proteínas que tienen distinto potencial redox, ¿ya? Y de esa manera los electrones van a ir saltando de unos en otros, ¿ya? Debido a este ambiente ferrosulfurado. Esa es la característica de esto. Aquí ven más de lo mismo, grupos prostéticos complejos 1 y 2 y la reducción del fierro. Ya se transfieren los electrones y debido al
distinto potencial de óxido-reducción que existe con las distintas combinaciones. Todo es lo mismo, pero está en distintas combinaciones. De esa manera, algunos fierros son más electropositivos y otros más electronegativos. Esto explica bien. Si yo tengo puros fierros acá, todos tienen igual tendencia a ser iguales. Sin embargo, si tengo el ambiente alrededor de este fierro de acá es más electropositivo, bueno, el electrón va llegando acá y ¿qué va haciendo? Voy a donar un electrón de este fierro que era antiguamente 2, dono un electrón y voy a reducir este va a donar un electrón a este fierro 3 y lo va a reducir ahí. Este también va a donar un electrón a este fierro 3 y lo va a transformar en fierro 2. Y este fierro 2 va a donar un electrón a este 3 y también va a quedar un fierro 2 y el 2 va a donar otro electrón para acá. Pero esto no ocurre así espontáneamente, sino que hay que darle un ambiente a cada uno de ellos para que sea uno más electropositivo y el otro más electronegativo. Y se llama esto cadena de transporte de electrones. ¿Ya? De esa manera voy haciendo circular mis electrones por el lado más hidrofóbico de la membrana. ¿Ya? Acá tenemos nuestras archiconocidas NAD y FAD. Ya sabemos que son nucleótidos, que la niacina es la vitamina B3, que está acá, que es capaz de oxidarse, reducirse, y que puede tomar 2 protones, un electrón. ¿Ya? Y llegar al complejo 1. El complejo 2, como vemos acá, el que está en el lado interno, toma inmediatamente la flavina adenina de nucleótido reducido, que viene del ciclo tricarboxílico, y lo oxida, y es bastante complejo, ¿ya? Bueno, alfa hélices, beta plegadas, ya bastante compleja la estructura y distintos dominios, los cuales tienen que interaccionar con los lípidos y con la cadena de transporte de electrones. Ahí es inhibido como actúa con la succino de hidrogenasa, y el succinato es un ácido de 4 carbonos, el ácido malónico, malonato, que tiene 3 carbonos, 2 carboxilos, es un inhibidor competitivo, ¿ya? Del ciclo tricarboxílico y de la producción de FAD. Aquí tenemos la flavina adenina y nucleótido, que toma 2 protones y 2 electrones y que llega al complejo 2. Ya tampoco ya a esta altura tiene mucha ciencia hablar de ello. Complejo 3, donde llega la coenzima Q, y complejo 4, donde hacemos el cobre y el fierro y juntamos el oxígeno con los electrones y protones. Ahora los citocromos, que son los citocromos, que vemos varios de ellos. Ya, es otra forma de llevar el fierro. Lo llevamos en forma ferrosulfurada, no es que lo llevemos, sino que lo contenemos ahí para que tome y done electrones. Y ahora tenemos estos otros citocromos que son proteínas con grupos M, y estos grupos M son parecidos nomás a los que tienen la mioglobina y la hemoglobina, porque estos son capaces de oxidarse y reducirse. Claro que lo hacen con otro potencial redox, ya que los hace más factibles acá para que pasen los electrones. Y también tienen algunas colas alquílicas que sirven para que estén introducidos en la parte hidrofóbica, ya en el complejo 3, que tiene algunos citocromos, y la final, la citocromo C reductasa, y inhibidos por la antimicina. Así que en los grupos M de la cadena de transporte de electrones, 6 sitios del fierro se encuentran ocupados, 4 de la porfirina y 2 sobre y bajo el plano. Ninguna molécula se puede aproximar, ¿ya? Llegan de fierro 3 a fierro 2, fierro 3 toma y dona los electrones. Y solo un electrón es lo importante transferido
a la vez y se espera que estén lo más lejos del contacto del agua, de tal manera que no se oxiden, forman un hidróxido y se queden trancados en el potencial de oxidación. Ahí tenemos nuestro famoso citocromo C. Ya tiene varias lisinas, que las lisinas tienen cargas positivas, y por eso se encuentra caminando por sobre las cardiolipinas. Y acá tenemos bien escondido el grupo M, que toma y da electrones. Ahí tenemos, no se aprecia muy bien, pero aquí están los dos fosfatos de carga negativa, y R3, R4, R2 y R1 son las cadenas largas de los ácidos grasos, los cuales están embebidas ahí en la bicapa del lado interno de la mitocondria. Y ahí sobre ellas se mueve el citocromo C para una y para otro lado, entre el 3 y el 4, llevando los electrones. Y finalmente tenemos el complejo 4, harta alfa hélice, un poco de beta plegada. Y es inhibido por cianuro, monóxido de carbono, que detienen, complejan el cobre y el fierro que se encuentra acá. Y algunos otros inhibidores de otras partes de la cadena, que es importante, es el de la oligomicina, que bloquea el canal de protones de la ATP sintasa. ¿Ya? Así que ahí están más o menos descritos los 4 complejos. Faltaría el quinto, que está acá. Y esto es como la parte FO, la parte F1 y la ATPasa. ¿Por qué se llama ATPasa? Porque si yo corto esto y lo desensamblo, tengo esta parte formada por las unidades alfa y beta, y supongo el ATP en contacto con estas unidades lo hidroliza, ya hace la reacción opuesta. La enzima está en las unidades beta, 3 beta, 3 alfa. Y necesita, por lo tanto, las unidades gamma y épsilon, necesita la entrada de este gradiente de protón que va por esta unidad C12 y es liberado al interior y controlado por las unidades delta. De esa manera, este gradiente hace que vaya cambiando la afinidad de las unidades beta y vaya formando el ATP. Y esa unidad puede pasar por distintos estados de afinidad. Puede estar abierta cuando toma el ADP y el fosfato, tensa cuando junta el ADP con el fosfato y se genera el ATP, y luego suelta. Y de esa manera el está lista para tomar el ADP. En la siguiente tengo cómo ocurre eso a través del flujo de los protones entre uno y otro lado de la membrana. Entonces va cambiando de estas formas, ¿ya? Y se va produciendo la síntesis de ATP. Ahí tenemos entonces las 3 formas: tight, loose y open. ¿Ya? Esa es la que yo traduzco acá como la abierta, la tensa y la suelta. Ya va tomando el ADP, como que lo aprieta y después lo suelta. Ya, y va girando a medida que van entrando los protones por la nuez esa que se encuentra al interior. Y todo esto movido por el gradiente de protones. Y esto es bla, 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 más de lo mismo. Ahora, entonces, ¿qué podemos concluir? Que las mitocondrias funcionan estrechamente acopladas. No existe fosforilación sin flujo electrónico, ni flujo electrónico sin fosforilación. Ya, a falta de oxígeno o ADP, la cadena de transporte de electrones se detiene. Bajo ciertas condiciones se pierde el acople, ¿ya? Cuando yo uso esos compuestos tóxicos como el nitrofenol, o fisiológicamente con la termogenina, que le llaman a esta UCP o a la uncoupler protein, ¿ya? La cual hace entrar los protones sin que hagan trabajo.
Y tenemos que el tejido adiposo pardo es el que produce solo calor y no energía química en la forma de ATP. Se encuentran los bronquios de los recién nacidos y en animales que hibernan. Ahí tenemos parte del tejido graso pardo. Ahí tenemos alrededor de la zona del cuello y de la espalda de un recién nacido. Y aquí aparece este caballero durmiendo en invierno y haciendo funcionar su termogenina. ¿Ya? En realidad duermen a 34 grados y si uno los va a molestar con un palo se despiertan rápidamente y atacan. No es como un murciélago que duerme como a 4 grados centígrados y no despiertan nunca. ¿Ya? Ahora ocurre que a algunos se les pasa la mano y durante todo el invierno van bajando de peso y fallecen, no despiertan nunca. Es que cuando no han acumulado mucha grasa. Ahí tenemos tejido adiposo pardo y tiene bastantes mitocondrias desacopladoras. ¿Ya? Aquí ven ustedes una mitocondria del tejido graso pardo. Ahí tenemos nuestro espacio intermembrana lleno de protones. Ahí hay parte de la cadena. Allí está la ATP sintasa que no funciona. Y ahí está el canal, la uncoupler protein, la que deja entrar los protones produciendo energía. Y mi NAD reducido que llega de la beta oxidación de los ácidos grasos. Acá está mucho mejor. Liberación de norepinefrina, receptor beta-adrenérgico, la superficie de la célula, la famosa proteína G, movimiento de la proteína G, estimulación de la lactociclasa, producción de AMP cíclico a la proteína quinasa, fosforila a la lipasa sensible a hormona. Y esta empieza a degradar triglicéridos, libera ácidos grasos se meten en la mitocondria, harta beta oxidación, liberación de NAD y fat reducido, y inmediatamente los protones atraviesan la membrana sin fabricar ATP. Y lo que van a hacer aquí es solamente producir calor, por eso se llama termogenina. Aquí un par de preguntas, espero que ustedes las contesten fácilmente. Ya no se las voy a decir porque ya creo que he hablado tantas veces de la misma cosa. Entonces, los electrones se mueven en una cadena de aceptadores y donores. La cadena de transporte de electrones se mueve por medio del gradiente, el potencial redox, del principio al final. Los protones crean un gradiente a ambos lados de la membrana. Y tenemos el potencial redox de electropositivo a electronegativo. Aquí tenemos el primer compuesto de la cadena de transporte de electrones, el primero que llega, que es el NAD reducido. Y el último, que es el que acepta los protones, que es el aceptor final. Y como es más electronegativo, damos vuelta a esta reacción y la acoplamos. Al dar vuelta cambiamos el potencial redox, que queda positivo, y se suman ambos y se transforma en una reacción acoplada, un peldaño bastante alto que saltar, que produce 1,13 volts de diferencia. Y ocupamos nuestra ecuacióncita con la constante de Faraday y sacamos menos 2,18 kJ por mol, lo que nos alcanza para hacer 3 ATPs, utilizando solamente la energía. Y nos queda el 60, en vez de 60 utilizamos un 30 para producir calor y otro porcentaje hay que usarlo para hacer andar otro sistema que viene después de este y que consiste en hacer entrar el ADP y el fosfato ya para que formen el ATP y después sacarlos nuevamente a circulación, que vamos a ver un poco más adelante el transportador ANT. Bueno, aquí tenemos la fosforilación antigua, la que hemos visto en la glicolisis, fosforilación a nivel de sustrato. Cuando fabricamos el 1,3-fosfoglicerado, le llamamos a 3-fosfoglicerado, y del fósforo piruvato
a piruvato, ¿ya? Y acoplados con la síntesis de ATP a partir de ADP. Y ambos eran reacciones exergónicas, ¿ya? Y cargaba yo con fosforilación a nivel de sustrato, cargaba mi ADP de esta forma. Ya, esta es la forma antigua, antes de que apareciera el oxígeno. Después que apareció el oxígeno, bueno, empezamos a usar esta otra forma, que es la acumulación de protones al espacio intermembrana y la entrada de los protones a través de la ATP sintasa. Ya, esta es la forma más nueva y mucho más eficiente, ya dándole espacio para que el NAD reducido y el PAD reducido descarguen sus protones al espacio intermembrana y no como lo hacíamos acá al piruvato para formar láctico. ¿Ya? Así que ahí estaban las dos formas. Aquí más de lo mismo, resumido. Y continuamos. Acá está la formación de los complejos, que son bastante complicados. ¿Ya? Y todas las proteínas que los componen, no es necesario aprenderse esto para solo tener una idea de la complejidad del sistema. ¿Ya? Y aquí tenemos sí lo que interesa. Este es nuestra ATP sintasa, el espacio de la matriz mitocondrial, la membrana interna, la membrana plasmática, y aquí está la membrana interna de la mitocondria. Y aquí es donde juntamos los protones. Aquí no aparece ninguno, pero los protones van entrando para acá y se va sintetizando el ADP con el fosfato para fabricar ATP. Y el ATP tiene que salir al exterior de la mitocondria. Y utiliza este sistema ANT, que es el antiporter, ATP-ADP translocasa. Y este sistema, como les dije, utiliza como un 25% de energía, porque hay que juntar fósforo que tiene carga negativa, ADP con carga negativa, y traerlos al interior para alimentar la ATP sintasa, para después dejar que el ATP migre, llevar el ATP hacia el exterior y que no se acumule por estos lados. Y este es el sistema que también puede fallar. ¿Ya? Ahí tenemos la mayoría de las alfa hélices, a donde llega el ADP, como sale el ATP, ya en la bicapa de la membrana interna. Y cuando ustedes veían que yo estaba estudiando las mitocondrias individualmente, yo agregaba a ADP y veían ustedes que aumentaba el consumo de oxígeno. Bueno, yo agregaba piruvato, malato y aparecía un determinado consumo de oxígeno. Después agregaba ADP y el consumo de oxígeno aumentaba. Y es porque el ADP, bueno, está actuando a estos dos niveles. Aquí en el antiporter, el ANT se está facilitando la entrada del ADP y a su vez está facilitando la fosforilación del ADP para pasar a ATP. ¿Ya? Y esto ayuda a la entrada de protones, y la entrada de protones a su vez ayuda a la unión de los protones con el oxígeno y los electrones para formar agua. Y vemos que todo este sistema está acoplado. La oxidación de los aminoácidos, las lanzaderas que vienen del citoplasma, el ciclo tricarboxílico, la beta-oxidación, que están produciendo acumulaciones de NAD y FAD. Y mi NAD va al complejo 1, el FAD al 2. Y con la coenzima Q yo llevo al complejo 3. Y del complejo 3 voy llevando de a un electrón para que se produzca la unión con el oxígeno y el hidrógeno y formen dos moléculas de agua. Y mi gradiente de protones lo utilizo para echar a andar la ATP sintasa, fabrique el ATP y a su vez debo de proveer de ADP que viene utilizado del resto del metabolismo. Todo el sistema está acoplado. Si yo tranco alguna de estas partes, bueno, ahí se forma el desbarajuste de esto.
Entonces, la translocasa de PATP se llama ANT, lleva el ATP hacia el citoplasma. El ATP se emplea como fuente de energía y son como algo así como 1,5 kilos de ATP el que se forma al día, pero como está en concentración, estado estable en todo el organismo, no hay más que cerca de 50 gramos de ATP en todo el tiempo, pero es como 1,5 kilos, algo así, de ATP el que se transporta y se sintetiza. Ahí vemos que reconoce el antiporter los nucleótidos, el ATP y el ADP. Une ADP en el citoplasma, lo mete en el interior, en la matriz toma el ATP y lo saca al citoplasma. Por eso se llama antiporter, para un lado y para otro lado. Y como ven acá, se utiliza el 25% de la energía, esa energía que estábamos hablando en la anterior, del 40% para el ATP, como un 30% para el calor y el resto un 25% para acá para hacer andar el antiporter. Ahora, si se produce una disfunción, un problema genético, un aminoácido mal puesto en la translocasa del ANT, aparecen miopatías mitocondriales que causan anormalidades musculares. Ya oftalmoplegia autosómica dominante, parálisis de los músculos responsables del ojo, debilidad muscular, intolerancia al ejercicio, de lesiones del DNA mitocondrial y mutaciones que afecten a los bolsillos de unión entre el ADP y el ATP y el ANT. Ya ahora se puede estudiar esto por la acción de atractilócidos y carboxiatractilócidos, ya los cuales son capaces de bloquear ya en el lado de citoplasma y el ácido boncrésico o isoboncrésico se unen desde la matriz. Ya, así que es posible inhibir específicamente el transporte ANT y medir el consumo de oxígeno, a ver qué es lo que está pasando. Y eso es todo. Y ahí terminaríamos el curso. Esto es solamente un apéndice que tengo acá y que habla de que hemos hablado el primer semestre, hablamos de la secuencia de eventos durante isquemia y reperfusión. Ya aquí lo que dijimos esto, que cuando había isquemia, fallaba la llegada del oxígeno, bueno, yo no podía controlar la síntesis de ATP, y la ATP disminuía, y esto provocaba la entrada de sodio y calcio. Y sabemos que el sodio provoca hinchamiento mótico, se hinchan las células o se hincha la mitocondria, y el calcio activa las proteasas y se destruye el sarcolema y se produce necrosis. Y ahora, cuando existe la reperfusión, no estoy preparado para combatir las especies reactivas del oxígeno ni del nitrógeno. Entonces, nuevamente tengo una pérdida y aumento de calcio. El calcio activa las proteasas, ruptura del sarcolema, salida de más calcio y acción de las proteasas y necrosis acelerada y apoptosis o necrosis en ambos casos. Ya, eso es por falta de oxígeno. Y fin, de ahí quedaríamos. Ya, ese sería el término del curso. Hola, profe. Hola, ¿qué ¿Cómo cosa? está? Bien, ¿alguna pregunta? Creo que ninguno de mis compañeros tiene preguntas. No sé si a alguno le queda alguna pregunta. Al fin la veo, Romina, después de tanto tiempo. Sí. Ah, No sé si se estará dando cuenta, pero todos nuestros Hola, compañeros profesor.
están activando las cámaras. Ya, bueno, Para- entonces ustedes el 16 tendrían su prueba con el profesor Daniel Muñoz, que él se las va a mandar y con él se entienden para la prueba. Y el 25 tendrían la prueba conmigo, que ustedes la querían en ese sistema Google Forms. Y de aquí a fin de mes tienen que mandarme las respuestas a esas preguntillas de los 8 temas. ¿Ya? Sí, Y me las mandan al correo, yo las reviso, ahí le pongo la nota práctica. A ver si con el profesor Daniel también tienen o no, no sé si tienen o no una nota práctica, y ahí la promediaríamos. ya. Y eso sería todo. Entonces, si tienen algún problema o algo, me mandan un correo. Sí, profe. Y ahí nos entendemos. Profe, ¿Mm? unas últimas palabras porque ha estado con nosotros 2 cursos, así que muchas gracias por todo, por la Ah, paciencia, por... ya, ya, es una lástima que no los vaya a ver. No, profe, sí están Sí, activadas las cámaras de la mayoría sí, de los compañeros, así que... ahí veo algunos. Ya, Hola, ahí profe. hola, hola. Ahí, Hola, profe. ahí lo estoy viendo. Hola, hola. Ahí estamos. Entonces, bueno, me alegró estar con ustedes, pero me gusta más verlos en vivo. Ya, ahí me siento más cómodo. Así, hablando de esta manera, me siento más nervioso. Espero que haya hecho lo mejor posible mis clases. Ya, y si tienen problemas, me mandan un correo nomás. Y nada más. Así que, chao. Muchas Chao. gracias. Chao. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao. Chao, Chao. profe, Chau. gracias. Chao, profe, que le vaya Bien, bien. Esté bien. cuídese. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao. Profe. Chao.